de la red NEAS. Es un gusto darles la bienvenida a este curso de bioinformática aplicada a la inmunología que empieza el día de hoy. Yo soy Beatriz Parra, docente de la Universidad del Valle y una de las investigadoras principales del estudio NEAS aquí en Colombia. Y en unos breves minutos, también mientras se acaban de conectar, les voy a mostrar qué es la red NEAS y posteriormente les cederé la palabra a la profesora Diana Carolina López, quien es investigadora y la líder de bioinformática de la red NEAS, quien coordina el curso y les va a hacer un resumen del programa del curso y a explicarles cómo va a ser la dinámica. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Entonces, la red NEAS nació en respuesta a los problemas neurológicos de la epidemia de Zika en Colombia en el 2016 como un estudio multicéntrico en 7 ciudades de Colombia y varias instituciones clínicas y universitarias coordinadas desde la Universidad del Valle y la Universidad de Johns Hopkins. Y desde esa fecha se ha mantenido a través del tiempo activa con el apoyo de diferentes financiaciones internacionales. Y aunque no hemos vuelto a tener epidemia de Zika, de todas maneras seguimos teniendo casos de Guillain-Barré y problemas neuroinflamatorios agudos asociados con otros microorganismos. NEA se ha expandido, hay nuevas instituciones que se fueron unido y nuestra misión se ha consolidado en un modelo para generar capacidad clínica, diagnóstico, investigación en enfermedades emergentes asociadas a estos problemas neuroinflamatorios. Los principales objetivos de la financiación actual, que es del NIH en los Estados Unidos, entonces son, por un lado, consolidar una investigación clínica, epidemiológica para mejorar la capacidad de diagnóstico, manejo y prevención de estos problemas neuroinflamatorios y también mejorar el diagnóstico molecular e inmunológico con un enfoque en la secuenciación de nueva generación, el descubrimiento de nuevos patógenos y un tercer objetivo que es la formación y entrenamiento y de talento humano a través de becas cortas de hasta 6 meses en la Universidad de Johns Hopkins, cursos como este que ustedes están participando, seminarios webinar. Posterior entonces a la epidemia de Zika, NEAS realizó un estudio de casos y controles para estimar el riesgo de desarrollo de Guillain-Barré y de las otras etiologías asociadas, y actualmente entonces se realiza un estudio prospectivo de seguimiento. A nivel de los estudios de laboratorio, estamos en el proceso de establecer una unidad NEAS de secuenciación y bioinformática para el diagnóstico y vigilancia de virus y otros patógenos importantes en enfermedades neuroinflamatorias. Algunos de los logros del laboratorio de biología computacional son el establecimiento de un repositorio de muestras biológicas con información clínica de calidad que está a disposición de todos los investigadores de las instituciones participantes. Hemos establecido un algoritmo de diagnóstico microbiológico e inmunológico para facilitar la identificación de la etiología y caracterización de la respuesta inmune de anticuerpos, la metagenómica de estas infecciones, y también todo esto nos permitió estar preparados para apoyar la vigilancia genómica del SARS-CoV-2 durante la pandemia en el departamento del Valle del Cauca. Con respecto al objetivo 3, que tiene que ver con la generación de capacidad de formación de talento humano, NEAS ha ofrecido libre de costo y certificados 3 cursos teórico-prácticos, 2 de ellos virtuales y uno presencial en metodologías ómicas,
El primero fue teórico con una participación muy importante nacional e internacional de 195 profesionales de las áreas de la salud. El segundo ya tuvo un componente práctico enfocado en metagenómica. Y el tercero ya con laboratorio húmedo en secuenciación de nanoporos, ya para un grupo más limitado, precisamente porque tenía laboratorio, pero que representaba 5 departamentos de Colombia que estaban interesados en implementar esta metodología en sus instituciones. Y de este último curso se formaron grupos de trabajo entre ellos que posteriormente diseñaron 3 proyectos piloto que en este momento están siendo desarrollados en cada región, patrocinados con recursos de NEAS en preguntas de investigación relevantes para cada una de las instituciones, no necesariamente relacionados con neuroinfecciones, que es nuestro interés científico, como por ejemplo variantes genéticas asociadas a resistencia a Helicobacter tuberculosis, secuenciación de Helicobacter pylori relacionado con pacientes con lesiones gástricas, o la vigilancia genómica de arbovirus en mosquitos, en la Universidad del Tolima. También muchos de ustedes mensualmente reciben la invitación a las grandes sesiones académicas de NEAS para actualización en problemas neurológicos de interés general. NEAS apoya el entrenamiento en investigación de estudiantes doctorales y profesionales de especialidades clínicas, y también es una plataforma de apoyo a la formación de jóvenes investigadores en pregrado o otros profesionales jóvenes. Bueno, entonces hasta aquí brevemente era el resumen de lo que somos y de lo que es NEAS, que está apoyando el desarrollo de este curso. Y entonces pues muchas gracias y los dejo con la profesora Diana López. Mostrarles qué hacer. El día de hoy tenemos 2 charlas teóricas. La primera relacionada con las implicaciones de la bioinformática en estudios inmunológicos, y la segunda un poco ya empezando a tratar el primer tema de bioinformática para estudios inmunológicos, que es los estudios ómicos basados en RNA-seq, ¿no? Cómo nosotros podemos utilizar esta tecnología ómica para contar una historia desde el punto de vista inmunológico. Existen otras alternativas, por supuesto, pero nosotros hemos escogido este curso, presentar como toda la metodología basada en esta ómica, porque puede ser una de las más económicas en el momento. Digamos que hay un boom en las ómicas, que es el single cell, y realmente podría ser una de las aproximaciones más interesantes, pero es probablemente 10 veces más costosa de lo que puede llegar a ser el RNA-seq. Igual eso se los vamos a comentar más adelante. Entonces el día de hoy es básicamente conocernos un poco y un poco más teórico. Ya el día de mañana lo que tenemos preparado para ustedes es continuar un poco la teoría y 2 guías bioinformáticas en el preprocesamiento de RNA-seq hasta llegar a las tablas de conteos, y posteriormente cómo se puede hacer un poco de expresión diferencial y enriquecimiento. Tenemos 2 guías preparadas para esto y ahora les vamos a explicar un poquito la dinámica, en qué consiste. La idea es que por lo menos todos ustedes deben tener una cuenta de Google. Hay veces que les dejan acceder con cuentas de Microsoft, pero la idea de hoy es eso, precisamente, que probemos cómo funcionan y que todo, pues que nos dejen saber si ustedes pueden acceder a las carpetas y pueden acceder a alguna de estas guías, que probablemente ahora en un ratito se las activemos si no están activadas. Igual yo creo que, y Nelson me corregirá, ya ustedes yo creo que recibieron una invitación a un link de una carpeta compartida. Esa va a ser la carpeta del grupo, y ahí hay como diferentes carpetas que ahora vamos a tratar para poder ver qué contienen y cómo vamos a trabajar en esas carpetas. El día ya miércoles vamos a tener una charla corta teórica de análisis inmunológico específico para evaluar la naturaleza de las células T y B, y posteriormente vamos a tener una parte bioinformática. Creo que esa charla quedó en 15 minutos, esa del día miércoles, porque necesitábamos más tiempo para la parte
prácticas, ¿sí? Hay algunas cosas que a nosotros en el inicio de la programación pues las propusimos así, pero ya van a ver que depende de la dinámica y lo que ustedes vayan trabajando en sus casas, pues iremos ajustando un poco los tiempos de acuerdo a las necesidades. El día jueves entonces nos concentraremos en hipermutación somática, isotipos IG, y vamos a calcular la tasa de hipermutación somática y vamos a predecir y cuantificar isotipos. Para el día viernes, todos estos hacen parte del módulo 2 que se llama inferencia del repertorio inmunológico. Y luego en el módulo 3 pues vamos a ver ya estimación de la infiltración inmune, y siempre vamos a tener más o menos esa dinámica, ¿sí ven? Infiltración leucocitaria, y después vamos a ver métodos basados en deconvolución y métodos basados en marcadores. Esto hace parte de la parte un poco más práctica y la interpretación, por supuesto, de los resultados. Y luego, pues ya la próxima semana ya tenemos los últimos dos módulos, que es la predicción de la respuesta a la inmunoterapia, con una charla de predicción de la respuesta a inmunoterapia, y luego, por supuesto, la parte práctica de caracterización de funcionalidad y análisis de comparación de la respuesta a biomarcadores. Y el día miércoles y jueves veremos tipificación de HLA y neoantígenos, y ya en el día viernes pues haremos como un repaso de todo, de todos los resultados que hemos visto en este módulo 5. También responderemos preguntas que se puedan ir quedando a través de las semanas, y tendremos que rellenar una encuesta de satisfacción para poder posteriormente pues tener como la retroalimentación de lo que ustedes observaron y vieron, y cosas que les gustaría mejorar, o cosas que les gustaría a futuro, de nuevos cursos que nosotros podemos impartir. Entonces eso es lo que tenemos programado para ustedes. Y lo otro es mostrarles un poquito la carpeta del Drive, que yo creo que ya tienen en este momento. No todas las cosas van a estar activas, porque las iremos activando a través de los días, pero ahí ya tienen el curso detallado, tienen un poco también, se los mandamos antes también, tienen nuestros perfiles, aunque nos vamos a presentar brevemente en un momento, pero para que ustedes vean un poco más sobre lo que estamos haciendo nosotros. Tienen una carpeta de teoría donde ya pueden encontrar las charlas que vamos a dar entre el día de hoy y mañana, y luego van a tener una carpeta práctica. Ustedes no lo están viendo en este momento así, porque se las iremos activando a través del tiempo, pero solo les voy a mostrar un poco como la de mañana para que se vayan habituando, y si no lo tienen, para que lo vayan descargando. Y es que vamos a utilizar una plataforma de Google que se llama Google Collaboratory. Esta plataforma de Google básicamente se las explicaremos en una de las guías de R0, que se les activaremos desde el día de hoy. Aquí M01 Conda y M0R, para que lo vayan observando y lo puedan ir revisando el día de mañana un poco. Y básicamente ahí tienen un poco sobre qué es Google Colab, que es un cuaderno, un entorno gráfico. Es prácticamente como un computador que está conectado en internet, hace parte de la suite de herramientas de Google. Y ustedes pueden observar que aquí nosotros tenemos texto, pero también tenemos unas cajitas grises. Estas cajitas grises son ejecutables de una acción que se está conectando a un computador. Entonces, este computador tiene unas limitaciones, y básicamente de tamaño de disco y memoria RAM, pero pues puede llegar a ser mucho más poderoso que incluso algunos de nuestros computadores personales. Por eso hemos optado por hacer el curso implementado en este tipo de plataformas. Es una plataforma que está escrita en un lenguaje de programación que es Python, pero nosotros estaremos trabajando en lenguajes de programación de Linux, que es el lenguaje Bash, y también estaremos trabajando en el lenguaje S, que es el lenguaje de R. Entonces, realmente ustedes no tienen que ser unos expertos bioinformáticos aquí, los hemos escogido a todos más bien por sus conocimientos en inmunología y por la implementación que ustedes están llevando a cabo en los proyectos que tienen en este momento. Entonces, por eso nosotros les vamos a poner todas las guías prácticamente listas para su ejecución, y lo que les vamos a explicar es cómo se interpretan esos comandos.
aunque les hemos colocado, digamos que diferentes herramientas para que ustedes se empiecen a familiarizar con todo el lenguaje de bioinformática y todos los comandos. Entonces esta guía cero queda allí disponible para que ustedes la puedan leer con calma y podamos ir viendo cuáles son los programas que necesitamos a través del tiempo, pero no se preocupen que igual no la tienen que ejecutar ni correr por ahora, porque nosotros hemos preparado todo esto en las otras guías. Digamos que esta es la guía resumen que incluye absolutamente todo lo que ustedes van a trabajar en este curso. También decirles que este curso está inspirado en una guía sobre un paquete de bioinformática para inmunología que se llama RIMA y que incluye todos estos paquetes que ustedes van a poder apreciar en estas 2 semanas, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo. También tienen un apartado de bibliografía que va a estar disponible por módulos, ¿sí? Desde el módulo 0 hasta el módulo 5, y hay algunas consideraciones generales. ¿Por qué hay un módulo 0? Porque aquí les ponemos diferentes comandos para R, para Linux, digamos que son fichas que les pueden servir a ustedes para ir aprendiendo y familiarizándose en este mundo de la bioinformática. Pues esto era lo que quería como mostrarles en principio que es la dinámica del curso. Hay algunas personas que me han estado solicitando permisos de edición. No se los podemos dar, solo ustedes pueden ser lectores de estas carpetas, porque si les damos permisos de edición, ustedes podrían dañarnos algo de lo que nosotros tenemos preparado para ustedes para ejecutar, ¿sí? Porque alguien puede borrar un archivo y dentro de 2 días ese archivo no está para la práctica. Entonces les pedimos por favor que no nos pidan permisos de edición, porque ustedes solo van a ser lectores, porque si no se nos dañan todas las guías y los programas que tenemos preparados para ustedes. También me han hecho preguntas ya por el chat sobre si vamos a grabar las charlas. Sí, las vamos a grabar, pero tienen un proceso de edición, entonces pueda que se demoren, no quedan inmediatamente disponibles para el día siguiente, pueden tardar unos días. No sé, tampoco veo que tengan, no sé si hay alguna pregunta por ahora hasta aquí, no veo nada en el chat. Si tienen preguntas, por favor vayan escribiéndolas en el chat y nosotros les vamos dando la palabra, que será mucho más fácil ya que somos bastantes el día de hoy. Creo que por ahora es eso, profe Beatriz. Yo creo que entonces a continuación lo que podríamos hacer brevemente es presentarnos. Nos vamos a presentar todos los profesores que vamos a tener alguna charla teórica o práctica en el curso. Somos varios, y también porque vamos a estar aquí todo el tiempo apoyándolos detrás para que ustedes puedan, si tienen alguna duda o lo que sea, pues ayudarlos a resolver su problema, sea por una sala más pequeña. Ya les pondremos allí links a otros Google Meet para poder atenderlos en otra sala si hay algún problema que resolver mientras se va explicando la parte práctica. Muchos de los problemas que ustedes pueden llegar a tener en este curso se llaman internet. Si ustedes no tienen una buena conexión a internet, se les van a caer las guías y les va a aparecer algún error. Esto se lo decimos porque todas las guías están probadas y entonces ya sabemos de que realmente funcionan. Entonces por eso les hago como esta salvedad, porque esa va a ser uno de los problemas como principales. Entonces, pues ya que estoy hablando, me voy a presentar y luego le voy a dar la palabra a mis colegas Nelson, Erika, Melissa y David, que van a ser los profesores que también los van a estar acompañando en este curso. Para los que no me conocen, mi nombre es Diana López, yo soy bióloga de la Universidad del Valle y doctora en Ciencias Agrarias y del Medio Natural. Y pues como ya lo dijo la profe Beatriz, pues estoy liderando en la red NEAS la coordinación del área de bioinformática. Yo creo que eso sería todo brevemente. Nelson, si quieres, te presentas. Hola, hola. ¿Listo? ¿Me escuchan, verdad? Sí. Muy buenas noches a todos. Como dice Diana, mi nombre es Nelson Rivera Franco. Yo soy biólogo de la Universidad del Valle con maestría en Ciencias de Biología. Actualmente estudiante de doctorado también de la Universidad del Valle. Soy estudiante del profe Andrés.
Castillo y la profesora Beatriz Parra, y pues hago parte de la red NEAS y estoy aquí para ayudarles en todo lo que... Muchas gracias. Gracias, Melissa o Erika. Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Melissa Solarte Cadavid, también soy bióloga de la Universidad del Valle, soy magíster igualmente de Ciencias Biológicas de la Universidad del Valle y actualmente soy estudiante de doctorado de Ciencias Biomédicas bajo la tutoría de la profesora Beatriz Parra y igualmente hago parte de la red NEAS. Mucho gusto. Buenas noches, mi nombre es Erika Aristizábal, yo soy bacterióloga y laboratorista clínico de la Universidad del Valle y actualmente soy joven investigador de la red NEAS. David, nos quedas tú. Micrófono. Buenas noches, mi nombre es David Acero, soy médico de la Universidad del Valle. Estoy vinculado pues a la red NEAS como estudiante y joven investigador y luego como en el servicio social obligatorio en la modalidad de investigación. Actualmente pues sigo vinculado pero a través de la Universidad Johns Hopkins, donde ahora soy fellow de investigación. Vale, muchas gracias. Pues ahora la idea es que ustedes se presenten brevemente, porque como pueden ver tenemos ahí como 2 charlas todavía por dar. La idea es que nos digan por lo menos de cuál es su profesión y de dónde son, y brevemente si nos quieren decir qué están haciendo en inmunología, aunque como para que sus demás compañeros los conozcan, pero muy brevemente porque si no aquí nos dan las 8 de la noche. Así que adelante, no sé, si quieren nos pueden poner la manito y así vamos viendo el orden. Listo, Joana, dale. Buenos días, buenas noches a todos, mucho gusto. Mi nombre es Joana Tejada, soy bióloga de la Universidad Industrial de Santander, magíster y PhD de la Universidad de Antioquia. Actualmente soy docente ocasional de la Universidad de Antioquia y trabajo con análisis de exoma en diferentes enfermedades inmunológicas, neurológicas, etc. Muchas gracias. Vale, gracias. Franklin. Hola, muy buenas noches. Disculpen si de pronto se ve oscuro, estoy en mi carro llegando a mi casa. Buenas noches para todos. Yo soy Franklin Torres, soy médico y bacteriólogo. Soy maestro en ciencias inmunológicas con orientación en alergología experimental y biotecnología. Soy estudiante de doctorado en salud pública. Actualmente me encuentro realizando mi tesis doctoral, que precisamente la estoy realizando en inmunología. Estoy trabajando la parte de inmunidad híbrida en pacientes vacunados contra todos estos biológicos utilizados como medida profiláctica en la pandemia. Soy, además de médico asistencial en lo que es inmunología y alergias, soy docente e investigador de la Universidad Libre. Soy el coordinador de la asignatura de inmunología básica y clínica, tanto en medicina como en bacteriología. Un placer compartir este curso con todos ustedes. Vale, Franklin, muchas gracias. Jairo Javier. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jairo Jati, soy médico, especialista en docencia universitaria, actualmente cursando la maestría en inmunología de la Nacional en Bogotá. Mi tesis tiene que ver con la predicción de biomarcadores detectados por RNA-seq en enfermedad autoinmune. Muchas gracias. Gracias, Jairo. José Arnulfo Pérez. Sí, buenas noches a todos. Yo soy médico de la UIS,
Yo soy especialista en anatomía patológica y patología de la Universidad del Valle. Soy máster en administración de la Universidad también del Valle. Soy docente de la Universidad Nacional del área de patología. Actualmente estoy en un doctorado en administración por una universidad del exterior. Actualmente en Bogotá yo soy el director del Banco de Sangre Química Colsanitas. Pertenezco al staff de patología de la Universidad Sanitas y de la Clínica Colsanitas. El área que yo trabajo es la parte de infecciosas, toda la parte de detección molecular en infecciones, sobre todo transmitidos por componentes sanguíneos. Actualmente estamos haciendo proyectos de investigación en malaria y previamente trabajé toda la parte de autoinmunidad con pruebas por IFI y por biología molecular para enfermedades autoinmunes, para estudio de lupus y estudio de otras de este aspecto como esclerodermia, entre otras. Entonces, para mí esta es una buena experiencia. Ya participé en otro curso que ustedes dieron y pues la enseñanza que me dejaron fue aplicable a mis actividades como docente. Vale, gracias, José. Gracias. Seguimos con Blanca Elena. Buenas noches, mi nombre es Blanca Elena de Orogenes, yo soy médico especialista en patología, actualmente cursando doctorado en medicina tropical en la Universidad de Magdalena y estoy trabajando en la respuesta inmunológica en las personas con los síntomas prolongados por la COVID-19. Gracias. Muchas gracias. Marisol, por favor, gracias. Buenas noches. Mi nombre es Marisol Valencia, soy fisioterapeuta magíster en neurorehabilitación y actualmente estudiante de doctorado en ciencias de la salud y estoy trabajando en la línea de biología celular y molecular. Estoy desarrollando un proyecto de investigación con personas con trastorno del espectro del autismo y trabajando pues específicamente en todo lo que son perfil inflamatorio, marcadores de respuesta inmune y en metagenómica de la microbiota del tracto gastrointestinal. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue, aquí tenemos en lista a Claribel. Sí, gracias, buenas noches. Soy Claribel Murillo, soy bacterióloga de la Universidad del Valle y pues hice un doctorado en la Universidad de Tulane en parasitología. Actualmente soy investigadora en CIDEI y estamos pues en un proyecto que es como la respuesta del macrófago a los tratamientos antileishmaniales. Gracias. Muchas gracias. María Reyes. Hola, buenas noches a todos. Yo soy médica neuróloga y neuroinmunóloga clínica y dentro de mis proyectos de investigación está la cuantificación y análisis de citoquinas en líquido cefalorraquídeo. Ok, muchas gracias. Seguimos con Mónica. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mónica Acevedo. Soy bacterióloga del Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá. Magíster en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad del Bosque, actualmente vinculada a una IPS Salud del Bosque de esta misma universidad y estamos pues trabajando en inmunodeficiencias, tipificación de HLA y en citoquinas también por Lumex. Muchas gracias. Andrés Felipe. Buenas noches para todos, mi nombre es Andrés Felipe Ruiz, soy fisioterapeuta graduado de la Universidad Autónoma, soy magíster en Fisiología Clínica del Ejercicio de la Universidad Finisterra de Santiago de Chile. En este momento estoy haciendo el doctorado en Ciencias de la Salud, específicamente con niños con trastorno del espectro autista, mirando la respuesta o la secuenciación de genes a partir de células mononucleares de sangre periférica y niveles de dopamina mediante receptores de dopamina en el sistema inmune. Gracias por la participación. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Paula Ximena. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Vale, bueno, yo soy médico, actualmente estudiante de doctorado en inmunología de la Universidad de Antioquia
Estoy vinculada al grupo, a la línea de autoinmunidad y desarrollo mi tesis doctoral en la evaluación del transcriptoma de las poblaciones de monocitos de sangre periférica de pacientes con nefritis óptica. Muchas gracias. Carlos. Buenas noches a todos. Yo soy médico de la Universidad Nacional, recién graduado. Durante mi internado trabajé con inmunoterapia, específicamente con terapia celular para cánceres, para tumores sólidos, en Baylor College of Medicine, en Houston, Texas, y próximamente me uniré a la Universidad Cornell para seguir trabajando en inmunoterapias, esta vez con adenocarcinoma de páncreas. Gracias. Gracias. Cristian. Muy buenas noches. Mi nombre es Cristian, soy biólogo de la Universidad del Cauca y tengo maestría en Ingeniería Biomédica en la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente estoy vinculado al Laboratorio Departamental de Salud Pública y pues me encuentro en este momento vinculado en el laboratorio, en el área de genómica, específicamente en el área de bioinformática. Muchas gracias. Seguimos con Alejandro Vargas. Buenas noches para todos, un gusto estar aquí. Mi nombre es Alejandro Vargas, soy bacteriólogo, tengo un doctorado en ciencias biomédicas y investigador del CIDEI. Mi enfoque de investigación actual son las arbovirosis y he trabajado también en la respuesta inmune como blanco terapéutico para favorecer respuestas terapéuticas frente a diferentes enfermedades infecciosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos Andrés Felipe. Buenas noches a todos, yo soy médico, especialización en epidemiología, tengo a cargo algunos ensayos clínicos, específicamente en vacunas, y curso primer año de la maestría de informática en la Universidad Nacional. Específicamente mi interés, o bueno, la tesis se propone como esa búsqueda de epítopes que hagan frente a las bacterias multidrogoresistentes, específicamente enterobacterias, buscando pues todo este pipe informático para identificar epítopes que específicamente activen linfocitos B. Ok, muchas gracias. Seguimos con Lina Fernanda. Buenas noches, mi nombre es Lina Giraldo, soy bacterióloga de la Universidad del Valle, con maestría en Ciencias Biotecnología de la Universidad ICESI. Actualmente soy asistente de investigación en CIDEI, trabajo específicamente en leishmaniasis, los proyectos enfocados en la interacción patógeno-hospedero, de cómo la respuesta inmune se ve modulada tanto por la enfermedad como por los medicamentos. Gracias. Gracias. Bueno, no sé, creo que algunas personas todavía nos faltan. Vamos a ver, Elkin, muchas gracias. Buenas noches a todos, un placer, yo soy Elkin Navarro, soy biólogo, Universidad de Tolima, tengo un doctorado en biomoléculas y estoy interesado junto con un equipo de trabajo en lograr caracterizar mecanismos que perpetúan la inflamación y esto evaluando la interacción entre distintos factores en respuesta a estrés. En distintas capas de información, desde la genómica, transcriptómica, proteómica, y tratar de evaluar cómo toma la decisión una célula en respuesta a esta dinámica de factores involucrados, en respuesta a, qué sé yo, infecciones virales, a estrés metabólico principalmente por ahora. Ok, muchas gracias. Sí, todavía nos faltan personas, pero no levantaron la mano, entonces no las tenemos ahí en lista. Ahí está Anilsa. Sí, muy buenas noches para todos. Yo soy Anilsa Onero Perdomo, soy docente de inmunología en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle y actualmente investigadora principal de un proyecto en biomarcadores en rechazo agudo de trasplante de riñón, en la cual dentro de las diferentes metodologías y estrategias metodológicas vamos a usar transcriptómica. Entonces de aquí pues el interés en el curso.
Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere presentarse. Y si no, bueno, ya tendrán la oportunidad de hacerlo así. Genaro Soto. Genaro, adelante. Sí, hola, no sé si se escucha bien. Ahora, Sí, que tengo ruido de fondo, disculpen. ahora sí se escucha, dale. Ya, yo soy biólogo, titulado hace poquito, de la Universidad Austral de Chile. Ah, ¿se escucha mejor ahora? Sí, sí, se No, escucha se está bien. escuchando bien, dale. ¿Aló? Sí, se escucha Sí, sí. bien. ¿Aló? ¿Aló? Aló. Genaro, Sí, no, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Perdón. Bueno, biólogo recién titulado de la Universidad Austral de Chile. Y me... Ah, ya. Ah, tenemos desfase. Perfecto. Ya. Gracias. Me estoy pensando en realizar algún doctorado y me he estado dedicando harto a la bioinformática, entonces claro, me falta ahora ver la parte como de vacunas, como para seguir aumentando el conocimiento como tal, porque he visto microbioma, RNA-seq y entre otros procesos de bioinformáticos. Mis tesis fueron asociadas a islas genómicas, islas de patogenicidad. Entonces, como tenía un background, quería ahora complementarlo incorporando la parte de inmunidad que está aquí en este curso interesante. Muchas gracias. Seguimos con Andrés Sea. Hola, muy buenas noches. Soy Andrés Sea, soy médico, soy profesor de la Universidad del Valle y actualmente estoy haciendo un postdoc en terapia génica para inmunodeficiencias primarias. Y básicamente eso hago. Muchas gracias. Laura Quintero. Buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Quintero Corso, bacterióloga egresada de la Universidad del Valle. Actualmente estudiante de maestría en Ciencias Biomédicas bajo la tutoría de la doctora Beatriz Parra, y me interesa en el curso, dado al componente inmunológico que hay en el tema de investigación, en la idea de validar mecanismos de inhibición de neurogénesis y desarrollo mesenquimal mediados por virus Zika. Muchas gracias, Laura. Luis Jesús. Buenas noches, mi nombre es Luis Jesús, yo soy químico farmacéutico, maestro en bioquímica y doctor en epidemiología molecular. Soy docente e investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú. Me aplico a la investigación en Helicobacter pylori, un poco de experiencia en el ámbito genómico, que hemos venido trabajando con Helicobacter. Actualmente estamos trabajando en el diseño de nuevas moléculas, digámoslo así, de vacunas dirigidas, digamos, con enfoque inmunológico y con planes de implementar un poco estrategias inmunológicas en la respuesta con hospedero también sobre la infección con Helicobacter. Gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, Nelson, no sé, última oportunidad para los que quedan, y si no, nos quedan debiendo su presentación y damos paso a la... Si no hay nadie más, damos paso a la primera charla para esta noche. Bueno, pues entonces le damos paso a la profe Beatriz para que nos haga la introducción con su charla del curso, y posteriormente presentaremos la charla de RNA-seq. ¿Están viendo la pantalla? Sí, en modo preliminar. Ajá. Bueno, estudios inmunológicos, y para esta presentación tomé unas referencias, unas revisiones que se les van a subir en el Drive como PDFs para los que
la quieran leer. La inmunología tiene un papel fundamental en muchas enfermedades humanas, como las que ven aquí, pero también en muchos otros procesos, incluida la capacidad de resistencia, recuperación y mantenimiento de la salud de una persona. El estudio de la inmunología entonces implica un enfoque sistémico que se define como una serie de muchas estrategias para medir una amplia variedad de funciones inmunológicas que busca descubrir relaciones previamente desconocidas para poder comprender todos estos procesos inmunológicos. Por ejemplo, cómo se responde a las vacunas, cómo se responde a las infecciones y en diferentes patologías. Este enfoque sistémico se puede lograr con una variedad de técnicas para análisis de muestras de sangre periférica o tejidos obtenidas de donantes sanos y donantes enfermos. La inmunología convencional anterior al siglo XXI había utilizado una serie de un conjunto de técnicas, algunas de ellas muy robustas, que aportaron información muy valiosa para construir muchos conceptos actuales en la inmunología, pero resultó limitada para visualizar interacciones complejas en modelos que integren tipos de células, sus factores y funciones. Los inmunólogos del siglo XXI tienen la ventaja de poder combinar todo este legado conceptual de la inmunología convencional con un conjunto de herramientas que generan una cantidad masiva de datos a través de las diferentes plataformas ómicas que usan secuenciación de nueva generación, pero entonces se enfrentan al dilema opuesto: demasiados datos para comprender o sintetizar en una narrativa que tenga sentido. Entonces, como resultado surge la necesidad pues, de crear lo que hoy día llamamos la inmunoinformática, que representa el uso de métodos y recursos computacionales para la comprensión de la información inmunológica generada a través de todas estas tecnologías de secuenciación de nueva generación. Y no solo ayuda a manejar una gran cantidad de datos, sino que también desempeña un papel importante para formular nuevas hipótesis. Se conoce también como inmunología computacional y es una interfase entre la informática y la inmunología experimental. Una de las mayores barreras quizás para implementar proyectos en inmunología de sistemas es que se necesita una gran cantidad de habilidades de muy alto nivel y la integración que hace la investigación clínica en general es un ejemplo y ha sido posible gracias a la invención de nuevas tecnologías para el análisis de muestras de sangre y tejidos, gracias al desarrollo de nuevos algoritmos para la visualización y el análisis de conjuntos de datos masivos. Ha aportado este conocimiento y nuevas hipótesis. Entonces, todo esto justifica la formación de una nueva generación de inmunólogos en el área de bioinformática para trabajar en conjunto con los biólogos computacionales. Y de hecho, esta combinación de habilidades de inmunología y bioinformática ha contribuido a responder algunas de las preguntas claves de los estudios de la inmunidad adaptativa, integrando, por ejemplo, la secuenciación del infiltrado inflamatorio, el repertorio de los TCRs y SRs, la tipificación de HLA y el descubrimiento de nuevos epítopes. Y conjuntamente estas dos disciplinas han desarrollado nuevas herramientas bioinformáticas para abordar cada uno de estos pasos, y también se encuentran disponibles flujos de trabajo que integran todos estos procesos, algunos de los cuales ustedes van a tener la oportunidad de conocer en este curso. Por ejemplo, evaluar la composición celular del microambiente inmunológico de un tumor aporta conocimientos que tienen implicaciones para el desarrollo de tratamientos contra el cáncer que sean más efectivos, para la identificación de biomarcadores de la respuesta a la terapia. Y los métodos convencionales inmunológicos para estudiar la infiltración linfocitaria de un tumor o un tejido estaban basados
en citometría de flujo, usando anticuerpos marcados con fluorescencia, o la poderosa citometría de masa, CITO, con la limitante de que estas metodologías requieren disociación de los tejidos sólidos, lo que puede distorsionar las células y la representación celular que hay en este tejido. También necesita tejido fresco, pero lo más usual, ustedes saben, que es tener tejido fijado y embebido en parafina, que también puede usarse para analizar imágenes mediante microscopía. Entonces, para abordar estas limitaciones, se han desarrollado enfoques computacionales para determinar la composición del TIL, de los linfocitos infiltrantes del tejido, a partir de perfiles de expresión génica directamente en el tejido a granel, en el tejido completo. Y en ese sentido, la transcriptómica y la epigenómica masivas, acompañadas de los análisis de enriquecimiento genético, los análisis de convolución, pueden ayudar a investigar mucho mejor la heterogeneidad celular de esos linfocitos infiltrantes de tumores. Ambos métodos entonces se basan en el conocimiento previo de los genes marcadores moleculares que están enriquecidos en cada uno de los tipos de células de interés. Los enfoques de enriquecimiento de marcadores son útiles para identificar vías particulares o conjuntos de genes que se expresan diferencialmente en un tejido y representan poblaciones muy distintas de células, bien aparte, pero no pueden identificar esas poblaciones de células que se traslapan en vías moleculares, por ejemplo, no las distingue, o tampoco da las proporciones. Entonces, por el contrario, los métodos de convolución pueden estimar muy de cerca las proporciones de los tipos celulares, incluso subconjuntos de células muy relacionadas entre sí que se traslapan en vías moleculares. Esa transcriptómica y epigenómica del tejido a granel, o también incluso la separación en single cell, también puede permitir la caracterización del perfil del repertorio inmunológico a través de reconstruir las secuencias de los receptores de células B y T, y también la secuenciación de neoantígenos en el tejido tumoral. Pues, algunos de los recursos inmunoinformáticos para estos análisis que les mencioné se resumen en esta tabla, quizás los más usados, pero pues existen muchos más. Con respecto al análisis del repertorio inmunológico, los receptores de células B, en este caso BCRs, y también de receptores de células T, pueden reconocer y responder a una inmensa variedad de antígenos debido a los repertorios inmunológicos muy diversos que se generan mediante la recombinación BDJ, que van a generar aproximadamente 10 a la 16 combinaciones de TCRs en el humano, y adicionalmente en las células B se genera una mayor diversidad mediante la adición de nucleótidos aleatorios e hiperpigmentación somática. Entonces, la secuenciación de alto rendimiento de los TCRs y los BCRs ha permitido el análisis cuantitativo de los repertorios inmunológicos muy diversos y el seguimiento de clonos de linfocitos específicos en diferentes compartimentos y tejidos, y además puede usarse para estudiar la heterogeneidad de los resultados clínicos que se obtienen, y eso tendría una implicación en pronóstico o en terapia en varias áreas, ¿no? Las limitaciones de la secuenciación del repertorio inmunológico son que quizás la secuenciación de nueva generación perfila una pequeña, instantánea o foto de esa heterogeneidad celular de células T y B, y realmente no puede discriminar entre los diferentes estados celulares como células activadas versus células ingenuas. Y entre los retos está pues la discriminación de los cronotipos muy raros en los datos a granel, que se tienen a granel sobre todo, porque pueden haber unas frecuencias de células precursoras tan bajitas como 10 a la menos 6 que
no llegan al límite de detección de sensibilidad de estas metodologías de secuenciación de nueva generación. Sin embargo, el uso de single cell puede contribuir a que se puedan encontrar esos clonos tipos raros y a través de la secuenciación de las dos cadenas del TCR. Algunos de los programas para análisis de repertorio de TCR y BCR se enlistan aquí, no son todos, pero son algunos muy usados, y como ustedes pueden ver, muchos de ellos son de acceso gratuito, no tienen costo, muchos de ellos sirven solo para el análisis de BCR, pero hay otros que sirven para hacer los dos tipos de análisis. Aquí tenemos otro listado de estos programas que se utilizan y está resaltado el programa TRUST, que se basa en RNA-seq y analiza tanto los BCRs como la heterogeneidad de BCRs como TCRs, y está resaltado porque ese es el que ustedes van a analizar aquí o van a utilizar en la parte práctica. En la columna de las crucecitas ustedes pueden ver el grado de experticia bioinformática que requiere el manejo de estos programas, y entonces aquí escogieron los profes uno que no necesita tanta experticia comparados con los demás, pero muy seguramente ustedes van a salir 4 cruces cuando terminen el curso. Bueno, entonces cuando uno hace el estudio del repertorio inmunológico, no puede basarse solamente en la secuenciación de alto rendimiento ya y en estos análisis. El estudio de la inmunidad adaptativa requiere el uso integrado de muchas fuentes de datos, junto con la secuenciación masiva que se ha hecho de los TCRs, para delinear las interacciones entre los TCR, los BCR, los antígenos y las moléculas del complejo mayor de compatibilidad o HLA involucrados en esa respuesta inmune. Solo esta integración de muchos programas puede conducir a la anotación con precisión del repertorio individual de TCR que se quiere, por ejemplo, o de BCR. Entonces, de esta manera, integrando la información de secuenciación de los repertorios de TCR o BCR con muchas fuentes y bases de datos, se puede, por un lado, explorar la historia de la exposición a patógenos comunes en el repertorio secuenciado, por ejemplo, de TCR del donante. Los TCRs reactivos a patógenos se pueden inferir analizando variantes de TCRs hiperexpandidos, hasta aquí grupos de TCR homólogos, que es muy poco probable que vayan a aparecer simultáneamente en un repertorio individual ya solo por casualidad. Y ese conjunto de TCR resultante se puede comparar con una base de datos de secuencias TCRs de especificidad de antígeno conocida, para posteriormente pues inferir el panorama de exposición a patógenos. También la restricción de HLA de epítopes de patógenos se puede aprovechar para filtrar coincidencias de TCRs irrelevantes y disminuir la tasa de falsos descubrimientos, que es uno de los problemas o limitantes de este tipo de análisis con tantos datos masivos. A partir de los datos de secuenciación masiva del TCR también se puede hacer estimación de lo que está aquí en B, la estimación de la inmunogenicidad de epítopes tanto patogénicos como autólogos o autoantígenos, esos péptidos virales y autopéptidos que se presentan mediante moléculas de HLA y que son homólogos a epítopes conocidos de las bases de datos de especificidad de TCR, se clasifican en función de la frecuencia del TCR que potencialmente puede reconocer esos epítopes. Y la frecuencia específica de TCR puede estimarse utilizando el modelo de reordenamiento de regiones D de J, y correlacionarse con las características del epítope. Posteriormente, todos estos hallazgos se pueden validar con conjuntos de epítopes inmunogénicos y no inmunogénicos,
inmunogénicos de bases de datos que contienen resultados de ensayos de células T para varios epítopos. En tercer lugar, los candidatos de TCR del donante que se han secuenciado se pueden analizar para determinar también su reactividad frente a neoantígenos tumorales altamente inmunogénicos presentados por los HLA del donante, o sea, se necesita conocer el HLA también. Los candidatos PCR que van a reconocer estos neoantígenos pueden seleccionarse utilizando la base de datos de especificidad de TCR en caso de que el tumor exprese neoantígenos conocidos. Entonces, si el tumor expresa neoantígenos conocidos, pues hay bases de datos de TCRs que lo van a reconocer y eso se comparan con lo secuenciado en el paciente. Bueno, también se pueden seleccionar del conjunto de TCRs de linfocitos infiltrantes de tumores o predecirse de acuerdo a modelos estructurales o métodos de aprendizaje automatizado de Machine Learning. Y en el panel D, entonces, vemos que los posibles autoantígenos, ahora son autoantígenos presentados por los HLA del donante, se pueden predecir en función de su afinidad hacia los TCRs observados exclusivamente en pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces hay bases de datos de TCR de pacientes autoinmunes, entonces se van a comparar con los del paciente que se han secuenciado y esa clasificación de autoantígenos se puede realizar nuevamente como aquí en este caso mediante un modelado molecular de los complejos TCR, péptido y molécula HCLA en MHC, a través de Machine Learning y modelos de predicción. Por último, las herramientas bioinformáticas también pueden usarse para predecir neoantígenos. En inmunología de tumores. Las mutaciones que ocurren en las células tumorales pueden generar nuevos epítopos, que son los que se denominan neoantígenos. Y esto es importante en inmunología del cáncer porque las inmunoterapias más innovadoras implican el uso de vacunas personalizadas hoy día, diseñadas para desencadenar una respuesta de células T de novo altamente específicas contra esos neoantígenos del tumor del paciente. Y la predicción de estos neoantígenos entonces implica tres tareas o tres fases. Primero, identificar las mutaciones comparando tejido tumoral y tejido sano mediante secuenciación de genoma completo o de genomas completos. Y también requiere la secuenciación de tipificar el HLA y finalmente después predecir la afinidad de unión del neoantígeno por el MHC. Existen herramientas computacionales para tipificar el HLA como se muestran en las tablas. Está también aquí marcado ARCAS HLA porque es el que ustedes van a manejar en el curso. Requiere también un expertismo grande de bioinformática, pero ustedes estoy segura que van a ponerle otra cosita aquí al expertismo. Bueno, y también entonces hay herramientas para predicción de neoantígenos y de predicción de unión a la molécula del MHC y esos neoantígenos. Entonces, después de este rápido resumen, ya no les voy a mencionar entonces el programa, porque pues ya Diana les explicó qué es lo que van a hacer. Entonces, básicamente esto eran los conceptos de repaso del papel de las herramientas bioinformáticas en los estudios inmunológicos. Entonces dejo aquí para que Diana continúe. Si tienen alguna pregunta, la podemos responder ahora o después de la clase. Tengan en consideración, ahí yo creo que ya está mostrándose la pantalla. Entonces, este programa que se llama RIMA contiene casi todos los programas que nosotros vamos a
igual manera, cuando lleguemos al tema, pues profundizaremos un poco más en las bases de datos que se están trabajando. Pero sí sería bueno que vayan revisando este artículo de Nature Protocols porque es el programa que vamos a utilizar y tiene toda una guía. Por aquí hay un libro, si ven aquí este que aparece en azulito, GitHub, los va a llevar al libro paso a paso de todo lo que ustedes pueden hacer desde los datos iniciales hasta ya los datos más particulares. O sea, vamos a ir desde el RNA-seq hasta los datos más particulares que nosotros estamos trabajando. Pero antes de como, no sé si eso te responde un poquito tu pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias. Vale. De todas maneras, antes de que yo empiece mi clase, que yo creo que voy a tener que continuar mañana, que es la de RNA-seq, me gustaría que probáramos algo para que podamos solucionar de una vez posibles problemas que podamos tener. Entonces, como les dije hace un rato, ustedes tuvieron que haber recibido un link de la carpeta donde nosotros estamos trabajando y en ese, voy a compartir de nuevo un minuto el Google Drive porque necesito que prueben por favor entrar al curso de bioinformática de una vez para que si tienen algún problema Nelson nos puede ayudar a solucionarlo el día de hoy y no haya ningún inconveniente. Vayan a la parte práctica y vayan al primer Google Colab que vamos a trabajar, que es el M0.1 Condor. Y si alguien no puede abrir esto, como yo lo estoy abriendo en este momento, que es muy probable que no les abra de esta manera, entonces por favor nos lo deje saber porque será como la primera instrucción que voy a dar el día de hoy para poder resolver los problemas que podamos tener. Bueno, ya veo que empiezan a decir que a mí no me abre y eso es muy probable que no les abra porque no tienen todavía el Google Colab instalado. Es un plugin que ustedes deben instalar y lo vamos a dejar solucionado hoy para que ustedes prueben eso. Si van a Google, normal, y escriben Google Colaboratory, lo primero que les va a aparecer, el primer link que diga Google Colab, les va a abrir esta pestaña. Si no les abre, entonces ¿qué debemos hacer? Si no logran llegar aquí, por favor, confírmeme que usted no va a llegar aquí para explicarles qué vamos a hacer. Tendrán que ir a las extensiones de Google. Voy a ir abriéndolo mientras me escriben por el chat. Ustedes escriben extensiones de Chrome. Aquí pueden buscar en inicio, escriben colaboratorio. Yo ya lo tengo instalado, por eso no voy a tener problema, pero si ustedes no lo tienen instalado, tendrán que decirle Open Colaboratory y añadir a Chrome, por ejemplo, o añadir a Google. Y de esa manera ya les va a quedar la extensión de Google Colab activa. Perdón, ¿solamente funciona con Chrome? ¿No hay para Edge? No, es que es una aplicación de Google Chrome. Esa es otra cuestión y es que si alguien nos dio una dirección que no sea compatible con Google, por favor háganoslo saber. Yo sé que ya funciona con Microsoft, pero por favor déjenos saberlo porque si no nos deben mandar otra dirección electrónica para poder que puedan tener acceso. Y vayan confirmándonos en el chat que no tienen ningún inconveniente. Otra cosa es que Erika les acaba de publicar, y esto va a ocurrir todas las noches en cualquier momento, el link de la asistencia. Entonces, por favor, recuerden que deben registrarse con el mismo correo que se registraron para la inscripción de este curso, porque si no empiezan a poner correos distintos, luego hacerles el seguimiento de si asistieron a todas las clases nos va a quedar más complicado. Entonces, por favor, coloquen ya la misma información y si tienen también problemas con el link de asistencia, nos lo hacen saber por el chat que estarán todas las otras personas pendientes mientras voy dando la clase.
Diana, una cosita para recordarles. También es importante que la cuenta que vayan a utilizar y la que nos compartan para nosotros estarles abriendo el acceso a los collab y a las carpetas, que sea un correo que en su cuenta de Drive tengan espacio disponible. Porque si no, cuando vayan a grabar los resultados o vayan a exportar sus digamos, tablas o gráficas, la idea es que les quede guardado en su cuenta de Drive propiamente. Y si la tienen copada, pues va a quedar, no van a poder acceder o van a quedar bloqueados en ciertos puntos. Entonces, para que tengan en cuenta esto, ¿listo? No sé, Nelson, cuánto vamos a necesitar para todas las librerías de R. ¿Sabes cuánto pesa? No, o sea, como las librerías van a quedar solo, van ancladas solo a una cuenta, entonces no creo que vayan a gastar mucho, pero yo creo que con que tengan unas cuantas megas, yo creo que solo para los gráficos y los resultados de las salas, por ahí unas 200 megas o tal vez 500 megas es suficiente. No creo que van a necesitar tampoco mucho, pero entre más espacio mejor, pero si es, por ejemplo, que tengan 100, como quitaron cuentas, algunos les quitaron, por ejemplo, de Univalle, quitaron el acceso ilimitado, entonces muchos están al borde, ¿no? Entonces ya, o sobrepasados. ¿No? Manuela, creo que tiene una pregunta. Respecto a eso, yo me registré con la de la de Antioquia, la cual tiene pues el drive es limitado. Y yo tengo otra cuenta que tiene más capacidad, entonces ¿cómo haría para hacer el cambio? No, por eso, pero si tienes algunas megas o incluso y tienes una giga libre, no, pero es que como yo estoy trabajando con datos muy grandes, créeme que está casi que colapsada, me toca estar borrando cada rato información. Ah, ya. No, entonces lo que tienes que hacer es, por favor, pones ahí tu nombre ahorita en el chat para que Nelson pueda hacerte el cambio en el para agregarte, ajá. Si alguien tiene el mismo problema de Manuela, por favor nos va poniendo la información en el chat para poder hacerles el cambio, o si alguien no ha podido acceder, por favor nos lo deja saber. Yo creo que el día de hoy es Importante. adecuado porque ya mañana empezamos directamente en la acción. Entonces, bueno, si ustedes logran abrir esto o si logran llegar a su M0 Conda, el día de hoy lo que queremos es que corran esta primera guía. Les voy a explicar en qué va a consistir, porque el resto de todos los días vamos a estar trabajando con esto, ¿sí? Por eso les dije en el correo de bienvenida que deben estar desde su computador, porque este curso es más o menos 80% práctico de bioinformática y 20% conceptual, si es que no es un 10% conceptual y un 90% práctico. Entonces, por favor, tienen que estar sentados frente a su computador porque si no se van a quedar atrás y todas las guías van concatenadas una con otra. Entonces, por eso no nos podemos perder ni una clase. Entonces, bueno, yo me voy a saltar esto que les hemos puesto allí para explicarles cómo vamos a estar trabajando. Ustedes van a ver que en el resto de las guías, el primer comando que ustedes van a observar es este comando que dice instalación de Conda. Conda es un gran repositorio de programas, básicamente muchos de ellos bioinformáticos, que están concatenados entre ellos para que nosotros no tengamos que instalarlo, digámoslo bien. ¿Cierto? En bioinformática ustedes se van a dar cuenta de que existen muchas páginas donde ustedes pueden descargar programas, pero esos programas requieren otros programas a su vez, tienen unos requerimientos adicionales. Entonces esta gente de Anaconda lo que hizo fue, cuando necesitamos un programa, ellos les instalan a ustedes todos los otros requerimientos. Pero para trabajar en Google Colab, entonces nosotros lo que vamos a hacer es utilizar no Anaconda, porque Anaconda pesa más de 90 gigas en general. Vamos a utilizar su versión mini, que se llama Mini Conda, que tan solo pesa 20 gigas. Y estas máquinas virtuales tienen más o menos 100 gigas de disco duro, entonces van a estar bien apropiadas para los ejercicios que nosotros vamos a hacer. Cabe recalcar que los ejercicios que nosotros vamos a hacer son una fracción de los datos que ustedes pueden llegar a obtener, porque los datos de RNA-seq pueden ser muy pesados y probablemente este tipo de herramientas como Colaboratory no van a ser suficientes para que ustedes puedan analizarlos. Entonces, o sea, si ustedes quieren implementar esto, luego lo tendrán que llevar a un servidor o a un equipo, a una workstation donde ustedes puedan trabajar. No lo van a poder hacer directamente
el resultado y luego cómo serían con los datos reales, porque a veces no tenemos el 100% de los datos subidos para el ejercicio, porque si no, no correría. Entonces, si esto les funciona y todos han logrado abrir, ustedes van a ver que lo que deben hacer es clic sobre la primera cajita en el play que ustedes están observando. Y entonces aquí nos dice que bueno, que Nelson fue el que creó esto y que nosotros vamos a acceder a este cuaderno de trabajo y que lo vamos a ejecutar de todas maneras. Y inmediatamente se empieza a establecer, nos empieza a decir que se conecta al computador virtual, nos aparece aquí en la palabra arriba, conectando, y luego nos sale cuál es la memoria RAM. Miren que es un computador con 12.68 GB de RAM y un disco de 107 GB donde nosotros podremos almacenar la información. Y inmediatamente se empieza a descargar Miniconda, se empieza a instalar ese paquete con sus paquetes básicos de instalación. Dura 22 segundos esta instalación y aquí nos va diciendo cuando nosotros ejecutamos algún comando, podemos ver que aquí se observa como un chulito verde y nos dice el tiempo en el que se demora en ejecutar la acción. Y luego, posteriormente, cuando ustedes ya terminen de instalar, miren que la siguiente parte es que vamos a decirle en dónde vamos a crear la ruta y el ambiente en el que nosotros vamos a trabajar. Simplemente dar play y nosotros ya tenemos todo el comando preparado para ustedes, para que puedan ejecutarlo. Y después, cuando ustedes necesiten instalar algún programa, básicamente los comandos de instalación son Conda install -c, el repositorio donde está y el nombre del programa. Por ejemplo, FastQC es uno de los programas más populares y ahora vamos a ver si lo alcanzamos a ver hoy o mañana, pero es uno de los programas de control de calidad de los datos de secuenciación masiva más populares. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos de que esta es la instrucción para instalar este programa? Miren que si yo escribo Conda en internet y escribo el programa FastQC, generalmente el primer link que ustedes encuentren en Google es el comando, es la interacción de los paquetes que están instalados en Anaconda. Por ejemplo, aquí nos dice cuándo fue la última actualización de este paquete, cuál es su versión para todos los sistemas operativos y cuál es la instrucción que ustedes deberían de llenar. Entonces, en este caso dice que para instalar este programa con Anaconda, nosotros tenemos que escribir conda install -c o conda fastqc. Y si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros les hemos puesto ese comando y la única variación es que tienen un símbolo de exclamación adelante y que hemos puesto -y al final. Este símbolo de exclamación adelante, yo les dije que este cuaderno estaba escrito en un lenguaje de programación de Python. Como nosotros todos estos comandos son escritos en un lenguaje Bash, entonces para poder que este cuaderno nos entienda lo que nosotros estamos haciendo, debemos ponerle ese símbolo de exclamación. En realidad, si ustedes estuvieran en un servidor o en un computador que directamente les abre una ventana o un terminal, ustedes no tendrían que poner ese símbolo de exclamación. Este símbolo de exclamación solamente es para los entornos de Google Colab. Ustedes van a ver que les vamos a ir explicando, mostrando diferentes truquitos para correr en Colab en los diferentes cuadernos. Otra posibilidad, por ejemplo, yo le voy a dar play para que ustedes vean cómo se va instalando el programa. ¿Y qué significa -y? -y significa que instale todos los programas sin preguntarme si yo los quiero instalar. Porque estoy diciendo sí por adelantado a esto. Ustedes van a ver que en algunos otros cuadernos yo probablemente no vaya a usar el símbolo de exclamación, sino que les voy a usar cuál es el lenguaje en el que yo voy a trabajar. Pero eso lo iremos viendo sobre la marcha. Entonces miren que, por ejemplo, para instalar FastQC yo necesito 5 programas adicionales. Necesito descargar unos certificados, necesito Java y necesito unas librerías. Entonces de eso se trata Anaconda, de instalarnos a nosotros todos los otros requerimientos que necesita el programa FastQC para funcionar. Entonces, de esa manera ustedes pueden ver que así podemos ir instalando todos los otros programas que ustedes van a ir viendo. Y, por ejemplo, podemos probar que FastQC nos haya quedado bien instalado. Casi todos los programas, y yo les iré explicando a medida que vayamos avanzando cómo funciona. Nosotros escribimos el comando de ejecución del programa y casi todos tienen un argumento. Nosotros escribimos después del primer comando algo. Eso se llaman argumentos. En este caso, por ejemplo, que es un argumento. Y es el argumento de ayuda, que me describa todo lo que contiene ese programa y cómo yo
entonces ahí nos sale como todo el menú, como todo el cuaderno de la guía de cómo se ejecutaría este programa, pero ya lo iremos viendo cuando veamos el preprocesamiento de los datos de RNA-seq. Y bueno, y así sucesivamente tenemos todos los otros programas. En realidad no necesitan hacerlo, esta guía está hecha solo para que ustedes se hagan una idea de todos los programas que vamos a utilizar y para que puedan irse conectando y puedan irse familiarizando con la carpeta de trabajo que nosotros vamos a estar corriendo durante todas estas 2 semanas. No sé si hay alguna pregunta, yo no voy a ejecutarlas todas las demás, ustedes pueden probar corriendo todo esto. Y una cosa así muy importante con la que voy a terminar como esta primera charla de Ecolab es este apartado que tenemos aquí que dice 1.3 exporte supón de programas instalados al drive. Pero no es porque nosotros vayamos a instalar todo lo... Ustedes pueden hacer esto y tenerlo de una vez listo si ustedes lo quieren hacer, pero igual de igual manera nosotros vamos a ponerles allí los links en las siguientes vías de interconexión a los programas que ustedes necesitan para que no se vayan a perder, como por lo menos en las primeras guías que es tan importante. Pero algo que sí podemos hacer de una vez para dejarlo listo, y Nelson me dirá si lo hacemos ya o lo hacemos mañana mientras va solucionando los problemas de todos los correos, es que nosotros vamos a conectar a una carpeta, a nuestra carpeta principal del Google Drive. Pero esa carpeta nosotros a ustedes se las compartimos, entonces esa carpeta no está directamente en su Drive. Tenemos que darles unos permisos que hemos puesto en otras guías para poder que ustedes accedan a esa carpeta compartida. Nelson, tú me dirás si lo... Sí, no, mañana ya se les comparte para que no nos vamos a confundir de todos los... Exacto, entonces se les compartirá ahí como adicional solo como para que, no sé si ahorita o ya mañana se les explicará como que, pues como van a estar practicando, que ellos pueden adicionar comandos, adicionar notas por lo menos como para que ellos hagan sus comentarios, ¿no? Y que siempre deben guardar si hacen algún cambio el cuaderno no les va a modificar, ¿no? A menos que guarden la copia. Exacto, muy recordatorio. No sé si observan que en la parte de aquí arriba, no me está señalando, bueno, en la parte de acá arriba donde tengo la manito dice no se pueden guardar los cambios. Ustedes no van a poder guardar los cambios si ustedes no guardan este Google Drive directamente en su carpeta. ¿Cómo podemos hacer eso? Tienen que ir aquí a archivo, igual lo voy a repetir más veces, pero es la primera vez, archivo, guardar una copia en Drive. Cuando yo les diga guardar una copia en Drive, se les va a abrir otro formulario, que ese formulario sigue... ¿Cómo? No, lo que decíamos, mande otro correo que tenga espacio, o cree uno así mientras tanto en el curso. Es que ese es el problema, todo el mundo quedó excedido. Me tocó crear ese correo para poder meter eso. Que necesita al menos un espacio. Entonces, sí, te toca crear uno nuevo y ya. Ya sé qué pasa, es que no puedo usar la M, la tengo ocupada para una función. Por ejemplo, ¿cierto? Entonces miren que ahí ya les va quedando. Y si nosotros en algún momento les decimos que queremos adicionar un código adicional, ustedes tienen que pararse debajo de las letras y las cajitas, dejar que les aparezca este texto que dice código texto y ya podrían agregar un código, por ejemplo. Y ya podríamos yo decirles, utilicen el código LS que significa listar. Esto lo iremos viendo sobre la marcha. Y entonces de esa manera miren que ya él se va a conectar a nuestra máquina y nos va a decir, por ejemplo, cuáles son las carpetas que nosotros tenemos allí. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta por ahora. Pueda que algunos de ustedes ya hayan visto Colab, pueda que algunos de ustedes sea su primera vez en Google Colab. Entonces esto lo iremos repitiendo muchas veces para que ustedes estén al tanto de cómo funciona este Colab. ¿Preguntas? Sí, Blanca.
Buenas noches. ¿Es posible que durante el día de mañana, en el transcurso del día, pudiéramos estar en contacto con con la persona que de soporte para uno ir como que durante la mañana o en la tardecita ir resolviendo las dudas para estar listos cuando tengamos la clase en horas de la noche? La verdad es que es primera vez que estoy conociendo estos programas y no se me ha hecho fácil entender todo este proceso. Entonces sí quisiera como saber si es posible que durante el día de mañana pueda tener como ese soporte para descargar todos los programas. Gracias. Yo creo que sí, podemos hacer una reunión de soporte para los que la necesiten, no hay ningún problema, pero lo más importante hoy, digamos que no es ponerlo en funcionamiento, sino que por lo menos este entorno les abra. Si este entorno te logra abrir, estupendo, si no te logra abrir, hacemos una reunión, no hay ningún problema, me puedes escribir al correo del cual ustedes han recibido las comunicaciones, que es el mío, diana.lopez.alvarez@correounivalle.edu.co, y cuadramos una reunión en el transcurso del día para ayudarles a que estén listos para la noche. No hay ningún inconveniente. Correcto. Y también de pronto si alguien no tiene un correo, pues tienen, digamos, el tiempo de esta noche y mañana en la mañana y el resto de la tarde para que de pronto creen un correíto o liberen espacio, ¿no? Que de pronto algunos no nos habrán dicho nada todavía, pero estamos atentos. Si alguien tiene algún inconveniente, no les abre, recuerden que todo el curso va a ser en Colab, entonces sí es muy importante que ahorita resuelvan. Vale, hasta ahora... O sea, nos recomienda abrir un correo para el curso, porque yo también tengo el mío, el de Gmail, bastante lleno. Entonces sí nos recomiendas eso, como ir abriendo un correo adicional. O sea, si es más fácil, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, estaba excedido como en 300 gigas, entonces yo voy a sacar 300 gigas, no iba a alcanzar en tan poco tiempo, descargarlos y bueno, todas esas cosas. Entonces yo lo que hice fue crear una fuentica aparte, pero lo que les decimos, con que tengan unas cuantas megas va a ser suficiente para que corran, pero si es imposible, yo diría que sí podrían sacar una cuentita, por lo menos para que puedan tener, y nos compartirían ese nuevo correo para darles el acceso, como para que no se vayan a quedar bloqueados, porque ya mañana pues vamos a empezar a utilizar sus cuentas, y si están pues limitados pues no van a poder correrlo, ¿listo? Bueno. Solo un recordatorio más antes de empezar como la parte teórica de RNA-seq, y es que apenas van 25 de los 35 matriculados que llenaron la asistencia. Van a volver a poner la asistencia en el chat, por favor, para que los que no la hayan completado, la completen. Recuerden que este curso tiene un certificado de asistencia, pero solo podremos dárselos si ustedes asistieron al 80% del curso en su totalidad. Entonces, por favor, no olviden rellenar la asistencia. Muchas gracias. Bueno, no, yo creo que la idea de Blanca es buena. Si alguien tiene alguna duda, por favor nos escribe un correo y de esa manera podremos ayudarlos para estar listos para mañana. Bueno, entonces hoy solamente voy a darles como la primera introducción a RNA-seq. Me alegra mucho que en las presentaciones hayamos escuchado que muchos de ustedes ya conocen esta técnica. Yo sé que cuando leímos sus aceptaciones vimos que muchos estaban interesados en aprender sobre RNA-seq, pero realmente, como ustedes pudieron ver en el programa, solo tenemos 2 clases de RNA-seq, y esto es porque realmente el curso está enfocado en toda la aplicación de inmunología. La idea de estas charlas introductorias y de lo que ustedes van a conocer en el script es más como que se hagan una idea de qué es esta técnica, cómo se usa, todos los requerimientos del diseño del experimento, de un experimento de RNA-seq que tenemos que tener en consideración, y cuáles son los datos que nosotros vamos a generar para responder esas preguntas que ya la profesora Beatriz en su presentación pues nos dejó como muy claro para qué nosotros vamos a usar esta técnica. Yo creo que ella lo resumió muy bien, todas las metodologías que vamos a utilizar en el transcurso de estos días.
Recuerden que todo está implementado en un programa que se llama RIMA, pero nosotros se los vamos a ir presentando paso a paso a través de los días, ¿no? Del tiempo para poder que ustedes puedan irlo observando. Entonces, quiero comenzar como explicando qué es el transcriptoma. Básicamente es el conjunto de todos esos genes expresados en un organismo o en un órgano o en un tejido o en una célula en un momento dado. Entonces miren que realmente lo que nosotros estemos evaluando es una foto del momento en sí mismo. Y eso es lo que ustedes tienen que considerar, porque esta técnica es muy sensible a los cambios y al diseño del experimento que ustedes se planteen. Entonces este estudio puede variar según la célula que ustedes estén estudiando, pueden variar según el ambiente, la condición o el estímulo en un momento dado. Entonces es una foto. Incluso, por ejemplo, la hora en el día en que nosotros podamos tomar la muestra también puede influir, ¿cierto? Entonces realmente tiene una sensibilidad muy alta y eso ustedes tienen que evaluarlo en su estudio, en el estudio que ustedes estén haciendo. Básicamente podemos utilizar diferentes enfoques en las tecnologías de secuenciación de genomas para mirar el análisis de expresión de esos exomas que nosotros estamos analizando en un momento dado. Ustedes tienen que considerar que dependiendo de lo que ustedes estén evaluando, y miren que en el caso de ustedes, pues todos nos presentaron proyectos, digamos que un poco clínicos, entonces básicamente es muy probable que ustedes estén en el marco de ese transcriptoma que es más pequeño, que puede ser el 2% del genoma, cuando nosotros estamos analizando algo a nivel de células eucariotas, ¿no? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si ustedes estuvieran evaluando esto en organismos procariotas, tienen que recordar que prácticamente el transcriptoma es del mismo tamaño del genoma. Esto no es así en el caso de eucariotas y por lo tanto nosotros en este caso estaríamos evaluando entre el 2 y el 3% del genoma, por lo tanto el transcriptoma es mucho más pequeño y es mucho más sencillo y mucho más económico que evaluar que un genoma completo. Y tenemos como unas premisas. Básicamente nosotros vamos a enfocar en la secuenciación de RNAs mensajeros, pues ustedes tienen que saber qué tipo de estudio ustedes están evaluando, ¿no? Porque hay personas que mandan a secuenciar el RNA total, entonces ahí pueden tener varias cosas adicionales, diferentes tipos de RNAs en su muestra. Pero si nosotros nos enfocamos en RNA-seq, que básicamente lo que está haciendo es estudiar todos los RNAs mensajeros, entonces nosotros vamos a pensar que si un gen se expresa mucho, entonces por lo tanto vamos a encontrar muchas copias de ese RNA mensajero. Esa va a ser como el supuesto de lo que del cual nosotros vamos a partir. Si nosotros estamos observando que para un transcrito determinado nosotros tenemos muchas secuencias, nosotros vamos a pensar que ese gen se expresa mucho. Pero vamos a ver que matemáticamente vamos a tener algunas complicaciones al respecto y tenemos que aplicar, digamos que el reto en esta técnica ni siquiera es secuenciar, sino que vamos a tener que aplicar algunas premisas de estadística para normalizar nuestra información con respecto a todo ese ruido de variabilidad que pueda tener el experimento. ¿Cuál es el fin último entonces de un estudio de RNA-seq? Pues catalogar todos y cada uno de los transcritos, o sea, de esos RNAs mensajeros expresados por una célula en una condición específica. Y otro objetivo podría ser detectar genes diferencialmente expresados, que es lo que conocemos como DEX, como también RNAs no codificantes y anotar genes novedosos. Digamos que esta última parte nosotros no nos vamos a enfocar mucho en este curso en presentarles a ustedes cómo se haría la detección de genes expresados diferencialmente, aunque tenemos una parte de la guía que va a contener esa información. La idea de nosotros simplemente es tener y para lo que ustedes lo van a utilizar en todos los procesos de inmunobioinformática, es en generar un catálogo de todos y cada uno de los transcritos con un valor de abundancia de cada uno de esos transcritos. Y a partir de esa tabla es que nosotros vamos posteriormente a realizar todos los análisis.
Me pueden interrumpir cuando quieran, pueden ir haciendo preguntas a medida que avanzo. Entonces, el objetivo de la técnica en un panorama más amplio, yo creo que ustedes han leído al respecto, es poder incluso saber qué genes están activados o reprimidos sin restringirse a genes previamente caracterizados, que eso era lo que hacíamos con los microarreglos en su momento, ¿no? El problema de los microarreglos era todo ese ruido de background que podían tener y a su vez que ya teníamos que tener una información previa sobre lo que nosotros queríamos analizar en un momento determinado. Con esta técnica nosotros no tenemos que tener ningún conocimiento previo y simplemente vamos a mirar el todo de esos genes que están activados que pueden inferirnos a nosotros unas cualidades fenotípicas, ¿no? Digamos que en el ámbito de las ómicas esto se conoce como ómica funcional o genómica funcional. Digamos que tenemos 4 grandes aproximaciones que se las pongo allí: mirar los patrones de expresión, mirar perfiles de coexpresión, permitir identificar, por ejemplo, en algunos momentos potenciales elementos regulatorios que están actuando en nuestra foto que hemos analizado, y llevar esto a un conocimiento aplicable, y eso es lo que nosotros queremos con este curso, llegar directamente a ese conocimiento aplicable a un área como la inmunología. Entonces, algo que ustedes, y que voy a volver a recargar, pero se los puse en una diapositiva anterior, es esa premisa de los patrones de expresión, porque básicamente eso es lo que nosotros vamos a obtener en esta primera instancia de la clase de mañana, ¿no? Y es, si un gen se expresa mucho, entonces vamos a tener muchas copias. Eso es lo que ustedes deberían pensar. Y si un gen se expresa poco, pues entonces habrán pocas copias. Pero ya les voy a mostrar que hay algunas implicaciones técnicas al respecto. Entonces, el RNA-seq incluso puede tener muchas caras de su aplicación. Nosotros podemos hacer RNA-seq para descubrir transcritos o isoformas, o determinar cuáles son las isoformas más abundantes en nuestra muestra, o por ejemplo incluso descubrir uniones de empalme cuando nosotros estamos, por ejemplo, generando un genoma nuevo y no tenemos ninguna idea sobre ese genoma ni la notación de ese genoma. Nosotros también hacemos estudios de RNA-seq para poder mirar dónde pueden estar expresándose esos exones, y lo que no esté expresado, entonces vamos a determinar que son las uniones de empalme, que ahí pueden estar los intrones, y de esa manera podemos enriquecer el genoma. Entonces esa también es otra opción para hacer RNA-seq, que mire que no tiene nada que ver con la inmunobioinformática, pero se usa para eso. Entonces la primera sería para descubrir, la segunda para mirar expresión diferencial, ¿cierto? Que es como la más popular para determinar cambios en la expresión a nivel génico de los transcritos que nosotros estamos estudiando, para mirar esas abundancias de las isoformas y para establecer patrones de empalme. Y en algunas ocasiones también lo usamos para llamado de variantes, y ustedes van a ver que en algunos de los ejemplos que van a ver usamos esa aproximación de llamado de variantes sobre genes específicos para poder comparar con las bases de datos y, por ejemplo, saber los clonotipos o isotipos, ¿cierto? Y de esa manera poder llegar a una identificación como se las mencionaba ya la profe Beatriz hace un rato. ¿Cuáles son los pasos entonces en el diseño de un estudio de RNA-seq? Básicamente estos 5 pasos que les ponemos allí. La primera, el diseño del experimento, configurar su experimento para responder a preguntas. La segunda, la preparación del ARN, y esa quizás nos vamos a enfocar un poquito más porque va a ser una de las primordiales que ustedes necesitan tener claro para llevar a cabo este estudio. La tercera, preparar las librerías, cómo van a hacer esa preparación. La segunda, la secuenciación. La cuarta, perdón, la secuenciación, y la quinta, el análisis ya en sí mismo. Aquí vamos entonces a ir desglosando un poco estos pasos del flujo de trabajo de RNA-seq para que ustedes puedan hacernos preguntas sobre cómo sería ese diseño del experimento. Algo que ustedes podrían considerar es, ya tengo información previa del organismo que yo estoy estudiando. Es muy probable que muchos de ustedes ya sepan o ya
lo tengan claro, ¿cierto? Como yo les decía, ustedes nos dijeron que muchos eran proyectos clínicos, o sea que probablemente su objeto de estudio es un humano y ya va a depender de las células que ustedes estén analizando, ¿cierto? En particular. Entonces, ¿van a tener un genoma o un transcriptoma de referencia con el cual guiarse? Es muy probable que sí, ¿sí? En el caso de ustedes, yo creo que la respuesta sería sí, y eso va a aligerarles el análisis bioinformático mucho, porque no van a tener que hacer análisis sin ningún conocimiento, que son los análisis de novo, sino que van a hacer análisis dirigidos utilizando un genoma o un transcriptoma de referencia. Y eso hace que computacionalmente pues vayan a tener menos limitaciones que si están estudiando algo que es nuevo, que no tiene ninguna referencia al respecto. Otra cosa que tenemos que mirar es las diferencias técnicas en la preparación de lo que ustedes estén haciendo. También qué tipo de análisis estadístico ustedes van a utilizar y luego pues posteriormente la interpretación de los resultados, que es a lo que nos vamos a dedicar el día de mañana. Entonces, entre las consideraciones experimentales, tenemos que considerar la variación encontrada en los resultados que nosotros podamos tener, dependiendo de cómo tomaron ustedes la muestra, cuántas réplicas biológicas y técnicas tienen, cuál es la calidad del RNA, los efectos de, por ejemplo, yo tenía plata hoy, mandé a hacer 10 muestras y luego mañana volví a hacer otras 10 muestras, pero quedaron en 2 librerías distintas. Entonces, el crear diseños distintos en diferentes tipos de librerías causa un ruido. Hay un efecto de las librerías que tiene que ser tratado de manera bioinformática, ¿sí? Porque si no, ustedes van a ver, y probablemente por ahí tenemos algunos ejemplos que mostrarles, de cómo si ustedes no diseñan un buen experimento desde el inicio, ustedes van a tener mucho ruido en el análisis bioinformático cuando lleguen a él, ¿no? También esta última, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, mezclamos muestras? En un mismo experimento nosotros ponemos, yo qué sé, 34 muestras o 96 muestras en el experimento, entonces yo voy a tener cada una de mis muestras marcadas con unas etiquetas que generalmente en bioinformática se conoce como barcodes. Entonces también tengo que saber tratar ese tipo de datos para poder discriminar cada una de mis muestras. Y la última, la precisión en la estimación de los transcritos, que nos infiere que a mayor número de datos vamos a tener menos varianza existente entre los transcritos que nosotros estemos evaluando. Por supuesto que los transcritos que más se pueden ver afectados son los que tienen menor número de secuencias cubriéndolos a ellos. Ya vamos a ver eso un poquito más en detalle cuando veamos esto en una imagen, porque es difícil entenderlo de esa manera particular. Entonces, ustedes pueden tener varios objetivos en el diseño del experimento. Ustedes pueden tener objetivos pensando en datos cualitativos, o pueden, como por ejemplo, identificación de las transcripciones expresadas, identificación de dónde empieza y dónde termina un exón y dónde empieza un intrón, o dónde son los sitios de inicio de la transcripción, algo más estructural, ¿no? Algo más de la notación en sí mismo de un genoma. O pueden tener datos cuantitativos, que son los que ya mirábamos, que eran los datos de expresión en sí mismo de la expresión diferencial del experimento que ustedes estén planteando. Y les quería como recomendar, si no lo conocen, para los que estén ya trabajando en el tema, esta página de la Universidad de Oregon, que es como una Wikipedia de RNA-seq, donde se tienen en cuenta muchas consideraciones desde la parte de laboratorio hasta la parte bioinformática para este tipo de estudios. Entonces, ellos nos plantean, por ejemplo, cuándo es necesaria una réplica biológica, cuándo no, ¿cierto? Por ejemplo, voy a solamente enfocarme en algunos detalles. Por ejemplo, dice que una réplica biológica es esencial cuando yo voy a establecer un estudio de expresión diferencial. Recuerden que los estudios de expresión diferencial, lo que nosotros pretendemos es comparar. Generalmente tenemos un control y un caso. Generalmente esos son los tipos de estudio de expresión diferencial más populares. Yo tengo casos y controles, y lo que yo necesito es tener un número importante
de repeticiones para poder que eso que yo estoy observando pues pueda tener un resultado estadístico significativo o no. Pero por ejemplo, si yo estoy simplemente generando un transcriptoma de referencia, no es necesario una réplica biológica. Bastaría con una sola muestra si yo lo que quiero es hacer un catálogo de los transcriptomas de algo en particular. Entonces depende de lo que ustedes estén analizando. Por ejemplo, en todas las aplicaciones que nosotros les vamos a mostrar aquí, están basadas en las diferencias, en las abundancias que ustedes puedan tener, ¿no? En esa expresión génica diferencial como tal. Entonces, por lo tanto, ustedes sí necesitan réplicas biológicas. Y ya lo vamos a ver cuando ustedes se enfrenten a los diferentes retos que les tenemos propuestos. No voy a entrar como mucho en detalle en todas las partes técnicas del proceso de secuenciación, pero las vamos a ir discutiendo a medida que vayamos haciendo la parte práctica. En cuanto, digamos que algunos aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta en su experimento es factores ambientales, que ya se los había mencionado, ¿no? Y otros factores experimentales como la variabilidad, la variabilidad que pueda tener su muestra sea a nivel biológico o a nivel técnico, el número de réplicas que ustedes vayan a utilizar, y la idea es que ustedes sean lo más parciales posibles, que cuando estén diseñando sus experimentos, sus muestras, no tengan factores confusos que puedan alterarles la información que ustedes puedan obtener, porque si no va a ser muy difícil poder establecer esas diferencias entre los grupos que ustedes estén evaluando. Y por supuesto utilizar la aleatorización azarosa para tomar una decisión, ¿no? y determinar el número de réplicas que ustedes necesitan de cómo la van a evaluar. Y tenemos que tener controles para factores medidos y no medidos, porque ese es su referente como tal. De los controles depende, de unos buenos controles es que ustedes dependen que sus casos puedan determinarles genes que se estén expresando diferencialmente con respecto a los controles. Entonces no podemos olvidar que vamos a tener ruidos biológicos y ruidos técnicos en todo momento, y ahí les hemos puesto algunos ejemplos particulares al respecto, y esos ruidos pues van a afectarnos sobre los análisis, sobre la varianza de nuestro experimento. Por ejemplo, ahí estamos viendo muestras resistentes y no. Podemos ver 4 muestras resistentes y las otras no resistentes, y podemos ver que entre las otras tenemos como 2 grupos que probablemente no están bien caracterizados como lo que nosotros queríamos, y se nos están dividiendo en 2. Esto no sería una buena digamos que unos buenos controles para lo que nosotros queremos evaluar, porque tenemos ya como 3 grupos allí, ¿cierto? No tenemos 2 grupos bien diferenciados, sino que tenemos 3 grupos, y dependiendo de lo que nosotros queramos comparar, pues entonces tenemos que remover por ejemplo, estas 3 muestras que están quedando como de manera intermedia entre los 2 colores que queremos contrastar, para poder encontrar diferencias significativas, porque de lo contrario probablemente no vamos a encontrar diferencias entre los grupos que estamos contrastando. Entonces, ustedes sí tienen que pensar muy bien en ese diseño, y en eso ustedes son los especialistas, ¿no? Otra pregunta que uno se puede hacer es ¿cuántas muestras? ¿Cuál es el tamaño de muestras apropiado que ustedes pueden tener? No, o sea, no hay una fórmula mágica que nosotros le podamos decir, pero estadísticamente pues todos sabemos de que el número mínimo con el que ustedes pueden hacer pruebas estadísticas es 3, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque si una muestra presenta, por ejemplo, supongamos que yo tengo 3 azules y 3 rosados, y una muestra de ellas presenta digamos, con comportamiento extraño, pues tengo que removerla del estudio, y me quedaría solamente con 2 para poder sacar una media. Entonces ese es como el número mínimo, pero evidentemente existen herramientas donde nosotros podemos mirar el análisis de potencia que ustedes necesitarían dependiendo del tamaño de lo que ustedes esperen, ¿no?
cuántos genes expresados diferencialmente, cuántos genes van a estar cuántos transcritos van a estar evaluando por el número de muestras. Existen muchos programas que a ustedes les pueden ayudar a determinar el número apropiado de muestras, o sencillamente ya para cada caso de estudio hay un número mínimo que uno debería de utilizar, ¿no? Y obviamente, ¿yo qué voy a considerar? ¿A qué le voy a dar más peso? ¿A las variables biológicas o a las variables técnicas? Eso ya es algo que nosotros tendríamos que tener en consideración. Muchas veces uno no le da más peso a las variables biológicas, ¿no? Porque realmente entre mayor número de muestras, de mayor número de repeticiones biológicas podamos tener, pues muchísimo mejor. Y las variables técnicas ya sería algo como esta diapositiva que tiene que ver en sí mismo con el experimento de secuenciación o con la extracción del RNA, ¿cierto? Yo, por ejemplo, aquí tengo tres variables, déjenme yo saco el cursor. Tengo tres variables aquí, 3 repeticiones para el tratamiento A y 3 repeticiones para el tratamiento B, y luego empiezo a generar repeticiones, digamos que técnicas. Yo qué puedo hacer, cada una de mis repeticiones las extraigo y yo podría combinar todas estas en una sola librería marcándolas con barcode, y luego tengo réplicas técnicas secuenciando cada una de estas en una línea de secuenciación. O yo, por ejemplo, este es el otro, un diseño cofundado que podría ser, extraigo el RNA de cada una de mis muestras y cada una de ellas la secuencio en una línea de secuenciación. ¿Qué pasa si una línea de secuenciación por ejemplo, la línea 1 falla? Ya perdí una muestra, por ejemplo, en este caso particular, una muestra completa. Ya perdí una de mis muestras de mis repeticiones, o sea que me quedé con 2 para A y 3 para B. Entonces, muchas veces uno de los mejores diseños es el de bloques balanceados colocando códigos de barras, que es este de acá, porque encima, si yo pierdo una línea de secuenciación aquí, no perdí ninguna de mis repeticiones, solo perdí la línea de secuenciación 1, pero sigo teniendo 3 muestras para A y 3 muestras para B que encima están secuenciadas en 5 líneas de secuenciación que me están dando un montón de información. Entonces son ese tipo de cosas las que nosotros tenemos que ir pensando cuál puede ser la mejor aproximación. Hay veces que nosotros ni siquiera las pensamos, y con esta reflexión voy a terminar el día de hoy, mañana continuamos. No las pensamos porque nosotros contratamos un servicio de secuenciación. Entonces lo que nosotros tenemos que es simplemente entender un poco el proceso para poder entendernos con el comercial con el que nosotros vamos a trabajar, para saber y diseñar mejor nuestro experimento de una mejor manera. Entonces voy a parar hasta aquí y mañana continuamos la charla, por si hay alguna pregunta adicional o... Encima, si yo pierdo una línea de secuenciación aquí, no perdí ninguna de mis repeticiones, solo perdí la línea de secuenciación 1, pero sigo teniendo 3 muestras para A y 3 muestras para B que encima están secuenciadas en 5 líneas de secuenciación que me están dando un montón de información. Entonces son ese tipo de cosas las que nosotros tenemos que ir pensando cuál puede ser la mejor aproximación. Hay veces que nosotros ni siquiera las pensamos, y con esta reflexión voy a terminar el día de hoy y mañana continuamos. No las pensamos porque nosotros contratamos un servicio de secuenciación. Entonces lo que nosotros tenemos que es simplemente entender un poco el proceso para poder entendernos con el comercial con el que nosotros vamos a trabajar, para saber y diseñar mejor nuestro experimento de una mejor manera. Entonces voy a parar hasta aquí y mañana continuamos la charla, por si hay alguna pregunta adicional. Sí, por aquí tenemos una pregunta de Javier. Jairo Javier nos pregunta, ¿cómo se incorporan los análisis de Machine Learning en el flujo de RNA-seq? Bueno, pero no sé si lo está preguntando más a nivel bioinformático, me imagino. Me imagino también lo mismo. ¿Nos confirma, Jairo? Sí, ajá. A nivel de la muestra, todavía no hemos llegado a la parte bioinformática. En cuanto a la parte bioinformática, ya ustedes se van a dar cuenta que muchísimos de los programas que nosotros vamos a estar
haciendo hincapié, pero yo les voy a hablar de los programas, por ejemplo, CANSAT o STAR, que son los programas que se usan utilizando transcriptomas o genomas de referencia. Ya les hablaré de cuál es el algoritmo matemático que utilizan, pero de entrada ya les digo que muchísimos de estos programas por debajo tienen inteligencia artificial para poder aprender a resolver, sobre todo patrones, ¿cierto? Patrones, fragmentos de nuestros transcritos puestos en una secuencia. Entonces, primero tenemos que agrupar esas secuencias. Entonces, para la agrupación de esas secuencias se utiliza inteligencia artificial. Pero ya es en el campo de bioinformática, no es tanto en este campo, porque todo este campo es de diseño, es algo más biológico. Tenemos una pregunta de Alejandro Vargas. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Diana. Quería hacer una pregunta muy al principio de la presentación donde mostrabas el diseño experimental, que es clave a la hora de ejecutar el RNA-seq y especialmente para responder la pregunta de investigación. Y era más de curiosidad y desde la experiencia de ustedes, cómo se ha hecho, cómo se plantean estas preguntas de investigación en las cuales se implementa el RNA-seq. Entonces me explico. Digamos, como un investigador quizás un poco más clásico de una escuela más básica, lo que nosotros pensamos primero cuál es el problema, cuál es la pregunta de investigación y planteamos los objetivos de investigación y la metodología que uso para responder a aquella pregunta de investigación, si bien puede ser RNA-seq, puede ser otra ómica o puede ser otro tipo de ensayo, mejor dicho, la metodología no es la limitación, sino cómo pensé la pregunta de investigación. Pero me he encontrado con muchos estudios que plantean desde la pregunta de investigación, incluso en sus objetivos es hacer RNA-seq de muestras de pacientes con cáncer tal y sin cáncer tal. Ese es el objetivo planteado. De entrada mencionan la metodología como su objetivo experimental, pero para mí esto es difícil de hacer, mejor dicho. Lo que quiero decir con esta intervención es, creo que no es la forma correcta de dirigir los objetivos de investigación y las preguntas de investigación, y de su experiencia, ¿qué tan común es este, digamos, error que yo llamaría conceptual a la hora de definir los objetivos y cuáles son las recomendaciones que ustedes dan? Pues es un error, pues sí. Pues yo creo que tú lo has resumido generalmente. Sí, o sea, Como de, digamos que como la técnica necesita grupos, ciertos grupos de contraste, mucha gente plantea sus objetivos desde esa perspectiva. Tengo casos versus controles del X cosa, no importa. Y lo que yo quiero encontrar es genes expresados diferencialmente entre estos dos grupos. Por supuesto que uno podría ir mucho más allá y no plantearse simplemente lo que podría ser evidente, sino plantearse lo que realmente nosotros estamos esperando. En muchos de estos casos nosotros ya sabemos por literatura probablemente cuáles son las rutas metabólicas implicadas en estos procesos, o creeríamos que podrían ser, y uno podría planteárselo de otra manera que no necesariamente es saber lo evidente de la técnica, que es cuántos o cuáles son los genes expresados diferencialmente entre dos grupos. No sé si aclaré tu duda, pero sí, o sea, lo que tú estás planteando es la manera en que más se cita, y yo creo que ustedes se han dado cuenta que en la mayoría de los artículos está así lo que tú planteas, Alejandro. Generalmente la gente pone casos versus control de X tema y lo que voy a encontrar es cuáles son los genes expresados diferencialmente entre estos dos grupos. Eso es lo más común. Sí. Sin plantearse una pregunta en sí misma. Claro, quizás no lo expresé de la manera más apropiada y justamente con eso es que me cuesta un poco de trabajo, me parece que no está muy claramente esbozada la hipótesis y la pregunta de investigación. Mejor dicho, una de las críticas fuertes a las ciencias ómicas que utilizamos frecuentemente, no solo la transcriptómica sino otras, es que no se convierte en una expedición de pesca o fishing expedition en inglés. Entonces simplemente vamos a buscar lo que está diferente en este grupo versus este grupo sin una hipótesis que lo sustente de fondo. Es como la dificultad a la que a veces nos enfrentamos cuando hacemos. Creo que ese es el reto como realmente plantearnos hipótesis sólidas desde el punto de vista de lo que nosotros estemos
necesariamente estas metodologías, porque como yo ya les mostré, esta metodología no se usa solamente para mirar genes expresados diferencialmente, realmente tienen un potencial mucho más grande de lo que nosotros podemos usar. Incluso de eso se trata el curso, ¿no? De mostrarles cómo, por ejemplo, la técnica de RNA-seq tiene usos en la inmunología que a lo mejor ustedes tienen datos y nunca se habían planteado de que este tipo de estudios pueden ayudarles a responder preguntas en ese campo, porque digamos que hoy en día se ha vuelto muy popular single cell, y entonces uno dice, no, pues es que no puedo utilizar RNA-seq si tengo single cell. Eso no es así, ya Beatriz se los mostraba, como por ejemplo como con los métodos de deconvolución nosotros podemos separar, y ya tendremos una charla más particular de eso, separar de ese mar de células, diferentes células que luego nos permitan a nosotros responder a una pregunta. Entonces, realmente no deberíamos usar estas metodologías de esa manera, sino que podemos ir mucho más allá. Sí, igual, sí, yo creo que de todas maneras lo que dice Alejandro, creo que era Alejandro Vargas, o sea, es como en general de pronto algo que se presenta no solo desde el punto de vista, digamos, de bioinformática, sino que uno lo ve, digamos, de diferentes áreas, ¿no? Entonces, como que en vez de enfocar una investigación, planteando de pronto desde un punto de vista de la perspectiva biológica, se termina planteando en un punto de vista de la pregunta o los resultados como enfocados, digamos, a la resolución estadística o del método, ¿no? Que eso es precisamente lo que uno no trata, pero de todas maneras, como hay muchos de esos estudios que son un poco exploratorios, se tienden a tornar un poco como hacia ese punto, ¿no? Pero obviamente uno sí creo que en general, digamos, los estudios sí tienen, como dice, que enfocarse desde ese enfoque, la pregunta, el método, todo desde la parte biológica, y este hace simplemente el método, ¿no? Pero es un error común, yo diría yo también que no es como lo que se debería hacer. Sin embargo, también hay estudios que lo que mencionaba, exploratorios, que básicamente es ver qué se está presentando distinto algo con algo, porque eso es lo que no se sabe de qué partir, ¿no? Entonces, esos estudios de tamizaje, de ver de dónde, permiten plantear posteriormente la hipótesis ya más desde el punto de vista biológico, pero hay veces hay que partir del tamizaje, de la exploración inicial, ¿no? Pero sí, en general es como algo como muy compartido que se tiene o que uno puede observar en diferentes disciplinas. Tiene un hallazgo, es necesario validarlo con otra persona. Sí, de acuerdo con lo que dice la propia Beatriz. Lo iremos viendo a medida que avancemos digamos que en todos los procesos que les iremos mostrando, porque evidentemente, miren que yo empecé esta charla diciendo que evidentemente nosotros pensábamos que a mayor número de secuencias, mayor valor en esa expresión. Les vamos a demostrar que muchas veces eso no es así, ¿sí? Entonces, porque realmente la única manera de saber que realmente eso sí se está convirtiendo, por ejemplo, a una proteína, es que ustedes tienen que hacer proteómica. O sea que nosotros aquí vamos a inferir algo o lo que sea,